Saludos estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Le habla su tutor Víctor de la Rosa y estaremos con ustedes impartiendo nuestra unidad número 3 de Biología Básica, que tiene como título Continuidad de la vida, donde vamos a tratar temas como es el caso del ciclo celular, la mitosis, la meiosis, la reproducción en sentido general, el desarrollo embrionario y sus etapas, la genética, haciendo énfasis en las características de la herencia biológica. Así que esperamos que estos contenidos les sirvan para un mejor conocimiento de la vida, sobre todo de la vida humana. Así que comenzamos. La capacidad de los seres vivos para autoperpetuarse es la característica más apropiada para distinguir los seres vivos de la materia inerte. Esta capacidad de originar nuevos individuos tiene un sustento celular y fue enunciado por Virchow en el 1855, que establecía que donde existe una célula debe haber existido una célula preexistente y la continuidad de la vida tiene su base en la reproducción o división celular. El ciclo celular es el período que transcurre desde el comienzo de una división hasta el inicio de la siguiente. El tiempo comprendido entre dos divisiones sucesivas varía de una célula a otra. Puede definirse también como la vida de una célula desde el momento en que se forma por primera vez a partir de una célula progenitora hasta su propia división en dos células iguales. El ciclo celular se divide en dos etapas: interfase y división celular. La división celular puede ser por mitosis o por meiosis, y la principal característica de la interfase es la duplicación de la información hereditaria codificada en el ADN. Además, durante esta etapa se sintetizan proteínas. Ambos eventos son requisitos para la célula. La interfase prepara la célula para la división. Este proceso se cumple en todas las especies, desde lo más pequeño, que es una bacteria, hasta lo más grande, que es lo que conocemos como la ballena azul. Todo tienen procesos de división. Con relación a la mitosis, podemos decir que este periodo del ciclo celular se caracteriza por un conjunto de cambios sucesivos que ocurren tanto a nivel nuclear como en el citoplasma. Los cambios que afectan el núcleo son comprendidos bajo el término de cariocinesis, que no es más que la transformación del núcleo, y a la división del citoplasma se le llama citocinesis. Todas las transformaciones ocurridas en la mitosis culminan con la producción de dos células hijas genéticamente iguales. La mitosis, para su mejor comprensión, se organiza en cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La primera evidencia de la profase es la aparición de los cromosomas, los cuales se hacen visibles por la condensación de la cromatina. Se observan cortos y gruesos. Con relación a la metafase, podemos decir que en esta fase se termina la formación del uso acromático, ocurre la formación de la placa metafísica, es decir, la agrupación de los cromosomas en el plano imaginario equidistante a los polos del uso acromático, y que también es llamado esta zona donde se agrupa un plano ecuatorial de la célula. Cada cromosoma duplicado se ubica en el plano ecuatorial de la célula y se fija una fibra del uso por medio del centrómero. Si hablamos de la anafase, podemos decir que la anafase inicia cuando dos cromátidas se separan, se convierten en cromosomas independientes
y se desplazan a polos celulares diferentes, tirados por las fibras del huso y el centrómero. Y en la telofase, en esta fase se reorganiza un nuevo núcleo alrededor de las cromátidas que están agrupadas en cada polo celular, y también reaparece el nucleolo. Los cromosomas se descondensan y dejan de ser visibles. El uso acromático se desintegra y en la célula animal se forman cerca de la placa metafísica un surco de segmentación, una hendidura profunda que estrangula la célula hasta provocar la citocinesis, que es la división del citoplasma, originando en este proceso de división mitótica dos células hijas diploides, o sea que van a tener el 100% del material genético. Importancia de la mitosis. El producto final de todas las transformaciones en la mitosis es la formación de dos células idénticas e iguales en tamaño, actividad y forma. La cicatrización es la reposición de las células como un resultado de la mitosis. Una célula humana puede durar 24 horas para dividirse. Los cánceres son el producto de células que escapan a los controles moleculares y no responden a las señales normales que regulan el ciclo celular, y solo las células somáticas, que no tienen que ver nada con características sexuales, que son las células que forman el cuerpo, se reproducen por mitosis. Lo que significa que la mitosis es un proceso eminentemente asexual. Si hablamos de la meiosis, podemos decir que la meiosis es el proceso de división celular que garantiza la perpetuación de las especies con reproducción sexual. La meiosis es un tipo especial de división celular que ocurre en las gónadas, o sea, los ovarios y los testículos, y que además garantiza el número cromosómico de las especies a través de las generaciones sucesivas. Durante este proceso se originan células con un número haploide, o sea, con el 50% del material genético, y estas células no son idénticas a las células madres como ocurría en la mitosis. La palabra meiosis quiere decir menos, reducción, de ahí que las células que resultan tengan solo la mitad del cromosoma de la célula madre. Es por eso que las células sexuales o gametos formados por meiosis son haploides. La meiosis consiste en dos divisiones consecutivas, como vemos en la imagen, con una sola interfase, o sea, la duplicación de los cromosomas, y cuyos resultados son 4 células con la mitad de los cromosomas, o sea, células haploides. Cada célula de estas hereda un cromosoma de cada par de homólogos de las células diploides que la originó, y las células producto de la meiosis son los gametos o células sexuales, en otras palabras, los óvulos y los espermatozoides. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen las diferentes etapas que forman parte de lo que conocemos como la meiosis, donde podemos ver que están formadas por una profase 1, una metafase 1, anafase 1 y telofase 1, que da origen a lo que conocemos como la primera división. Y la segunda división está formada por una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Es importante que busquen cada una de las características que identifican cada una de estas fases que forman parte del proceso de división meiótico, que no es más que es un proceso eminentemente sexual, a diferencia del proceso de división mitótica.